Cada experto en comunicación entiende 5 cualidades del lenguaje que le permiten ser precisos, persuasivos e ingeniosos con el habla. Y no fue hasta que me formé con expertos en comunicación que practiqué estos 5 principios en un montón de situaciones distintas y hasta les enseñé estos 5 principios a todos mis alumnos que no pude volverme todo lo articulado que me hubiese gustado ser. Y el primero de ellos va a ser expander nuestro léxico superficial. El léxico es nuestro vocabulario personal, nuestra colección de palabras que somos capaces de entender y de usar cuando hablamos. Sin embargo, en esto del léxico, cada persona tiene 2 capas distintas, que vienen a ser el léxico superficial y el léxico profundo. El léxico superficial viene a comprender entre 1500 a 3000 palabras, aproximadamente, dependiendo de la persona, pero más o menos ese es el promedio, y vienen a ser las palabras que todo el mundo usa de forma casual, sin siquiera pensar acerca de su significado, que podemos usar instintivamente cada vez que hablamos con cualquier persona. Mientras que el léxico profundo viene a ser toda esa colección de palabras que eres capaz de reconocer, eres capaz de entender su significado, pero que rara vez usas en tu discurso, rara vez las empleas cada vez que hablas. En un hablante nativo, esta colección de léxico profundo viene a comprender entre unas 20.000 a 30.000 palabras distintas, dependiendo otra vez de la persona. Cada vez que queremos hablar o responder cualquier pregunta, nuestro cerebro automáticamente recurre primero a nuestro léxico superficial. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué opinas acerca de esta idea? Lo más probable es que tu respuesta por defecto sea que esta idea es brillante, esta idea es magnífica, es increíble. Pero cuando dices esas cosas, yo no he escuchado que esta idea sea innovadora, sea atrevida, sea rompedora o que tenga un gran potencial. ¿Por qué? Porque todas estas palabras, todas estas expresiones, no las usamos comúnmente cada vez que hablamos. Por lo tanto, si queremos usarlas, tenemos que pensar conscientemente para poder usarlas en nuestro discurso. Mientras que las palabras del léxico superficial nos vienen automáticamente cada vez que intentamos hablar. Es instintivo. Entonces, lo que podemos concluir es que la manera por defecto que tiene nuestro cerebro para calcular cualquier respuesta probablemente no sea la mejor forma de decirlo. Porque las palabras que utilizamos en nuestro léxico superficial simplemente no son tan profundas ni tan efectivas como las palabras que tenemos almacenadas en nuestro léxico profundo. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo podemos hacer que las palabras de nuestro léxico profundo tengan más importancia, tengan más flotabilidad para poder subir al nivel del léxico superficial y que así podamos usarlas instintivamente en nuestras conversaciones diarias? Déjame darte 2 soluciones a este problema. La primera viene a ser simplemente la repetición, la práctica, porque cuanto más usamos una palabra, más fácil es que se quede pegada en nuestro léxico superficial y que por lo tanto en el futuro podamos volver a usarla de forma instintiva, sin tener que pensar. Un estudio descubrió que se necesita usar una palabra 38 veces en distintos contextos para que nuestro cerebro la asimile en nuestro léxico superficial. Una cosa que debes entender de los expertos comunicadores es que no están accediendo constantemente a su léxico profundo. Simplemente no están pensando constantemente en cuál es la mejor palabra que puedo usar en esta ocasión. No están haciendo eso. Y esto es porque han expandido su léxico superficial de forma tan abismal que tienen una gran colección de palabras, las cuales pueden usar de forma instintiva, sin tener que pensar. Y eso obviamente les va a llevar a una gran capacidad para generar mensajes mucho más complejos, mucho más persuasivos y más elegantes. Cualquier palabra que ellos puedan decir y que tú consideres que es una palabra profunda y poco común, con mucha fuerza, para ellos es una palabra normal y corriente del léxico superficial, una que como tú ya has aprendido a usar de forma instintiva, sin tener que pensar. Y la segunda solución que te voy a dar es simplemente tomarte más tiempo antes de articular tu respuesta, porque hay una gran diferencia entre lo que puedes conseguir si simplemente te tomases a pensar 2, 3, 4, 5, 6 segundos más. Simplemente el resultado no sería el mismo. Piensa como si fuese la respiración. Puedes respirar de forma superficial y aún así vas a proveer de oxígeno a tu cerebro, a tu cuerpo y a tus pulmones. O puedes tomarte tu tiempo, respirar profundamente, que te llegue el aire hasta el abdomen y luego sentirte mucho más satisfecho con el resultado. Se trata de aplicar lo mismo a las palabras. Tómate tu tiempo antes de hablar. Piensa, ¿esta es la palabra correcta que quiero usar en esta situación? Simplemente con darte unos pocos segundos más,
vas a tener más tiempo para poder escarbar en tu léxico profundo en busca de una mejor palabra que poder usar. Número 2. Aprender a usar mejor las pausas. Una de las grandes epifanías que tuve en este camino para poder mejorar mi articulación y mi comunicación fue el darme cuenta de que podía hacer que palabras corrientes suenen extraordinarias, simplemente con ubicar una pausa bien hecha. La recomendación de usar buenas pausas simplemente se ignora de manera corriente, y esto es porque parece demasiado simple como para ser verdad. Pero es que para ser un gran articulador, para ser un gran comunicador, tienes que entender la gran relación que tiene el silencio y el impacto de las palabras. En nuestra sociedad actual nos hemos vuelto casi alérgicos al silencio y a las pausas. Una pausa normalmente se considera un síntoma de lentitud mental, de falta de claridad, de falta de buenas ideas, cuando en realidad la mayoría de las veces transmite justo lo contrario. Tomarte el esfuerzo de usar bien las pausas transmite que te tomas en serio tu discurso y que quieres usar las mejores palabras y transmitir el mayor impacto posible con tu mensaje. Una buena manera de usar estas pausas es usar una larga pausa antes de iniciar cualquier respuesta a cualquier pregunta. Yo te hago cualquier pregunta, la que sea, y tú te tomas un momento para poder pensar bien en qué es lo que quieres responder, en cuáles son las palabras correctas, y luego ya formulas y articulas tu respuesta. Porque la mayoría de nosotros, y desde luego que te vas a sentir identificado con esto, empieza una respuesta, empieza una oración sin siquiera saber cómo la va a terminar, e intenta terminarla o continuarla sobre la marcha, y eso normalmente no sale nada bien, porque desde luego que nuestra boca es mucho más rápida que nuestra mente. No podemos pensar al mismo ritmo al que podemos hablar. Una pausa antes de hablar, una pausa entre cada punto que quieres tratar, te va a permitir pensar mucho más acerca de la respuesta que quieres dar. Y encima así vas a poder mejorar la relación que tienes con tu audiencia, porque les estás entregando un mensaje más deliberado, con unas palabras más cuidadas. El número 3 va a ser podar un poco tus palabras de relleno. Ya sabes a lo que me refiero con las palabras de relleno. Son esas palabras que utilizamos para intentar rellenar los huecos cada vez que necesitamos un tiempo para pensar. Son ese... bueno... Todas las palabras o expresiones que utiliza la gente cada vez que necesita más tiempo para pensar. Imagino que la mayoría de nosotros ya sabe que no debemos depender demasiado de estas palabras de relleno, pero vale la pena recalcar que estas palabras de relleno forman parte del lenguaje y a veces son muy útiles. Sin embargo, todo con moderación. El exceso siempre es negativo. Las palabras de relleno aparecen comúnmente porque hablamos mucho más rápido de lo que podemos pensar. Así que al final nuestra lengua se adelanta en nuestra mente y por lo tanto ahora tenemos que ponernos al día o simplemente alcanzar el estado en el que se ha quedado nuestra boca. Y como odiamos los silencios, como he dicho antes, metemos cualquier palabra de relleno para intentar rellenar el silencio y que así se note que seguimos pensando, aunque eso signifique darle a nuestro oyente un sonido vacío y carente de significado. Hay dos soluciones a este problema. La primera es simplemente hablar más lento, hablar más despacio, porque así le damos más tiempo a nuestra mente para poder procesar y pensar y articular lo que queremos decir. Y por si te lo preguntas, no vas a parecer más tonto o menos inteligente porque estás hablando más despacio. Si es que de hecho es todo lo contrario, porque le estás dedicando más tiempo para poder articular correctamente tu respuesta. Y lo segundo es también pensar en cómo quieres que terminen tus oraciones. Porque la mayoría de nosotros, como ya he dicho antes, lo que hace comúnmente es que cuando tiene una idea, pero todavía no ha terminado de desarrollar esa idea en su mente, simplemente empieza a hablar, con la esperanza de poder terminar la idea o continuarla sobre la marcha. Y eso siempre sale mal. Nuestra mente no es tan rápida como nuestra voz. Así que simplemente tómate más tiempo antes de empezar a hablar para poder procesar también cómo quieres que terminen tus ideas. Número 4. Toma conciencia de tus entradas del lenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la forma en la que te expresas, la forma en la que articulas tus pensamientos y usas las palabras que usas, es el resultado de la influencia colectiva de todo el lenguaje al que has estado expuesto, al igual en el que nuestra personalidad es una mezcla de las 5 personas con las que más pasamos tiempo, pues sorpresa, con el lenguaje pasa lo mismo. Si lees y escuchas oraciones baratas y de mala calidad, llenas de palabras de relleno, llenas de jerga y llenas de malas palabras, vas a hablar como ellos.
Cuanto más te expongas constante y repetidamente a este tipo de lenguaje, a cualquier lenguaje, más fácil es que se meta dentro de tu léxico superficial, haciendo que sea mucho más probable que manifiestes esas palabras de forma automática, sin pensarlo. Y es por eso que los grandes comunicadores, yo incluido, recomendamos encarecidamente leer. Exponerte a fuentes de lenguaje ricas y elaboradas. Leer grandes obras te expone a grandes palabras, lo cual no solo va a hacer que expandas tu horizonte intelectual volviéndote más inteligente, sino que además vas a aprender nuevas palabras, las cuales vas a poder usar ahora en cualquier situación. Obviamente la recomendación no es solo leer libros, porque al igual que hay que cuidar lo que entra dentro, también hay que cuidar lo que queremos que no entre dentro. Así que yo te recomiendo también que hagas un inventario de todas las formas en las que se te mete cualquier tipo de lenguaje, ya sea en las redes sociales, ya sea en las películas, ya sea en los libros que lees incluso, y simplemente descartar lo que no te suma nada. La música que escuchas, el contenido que consumes... Bueno, a ver, no te estoy diciendo que hagas un cambio drástico simplemente porque has visto un vídeo de YouTube, pero simplemente toma consciencia de lo que ese contenido te está haciendo. Y el número 5 va a ser afinar nuestro instrumento vocal. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a ver, al igual que la mayoría de nosotros busca ser más articulado, para poder buscar mejores palabras y usar las palabras correctas en su mensaje, para poder sonar mejor, simplemente la mayoría de nosotros subestimamos enormemente el poder que tiene nuestra propia voz a la hora de ofrecer el mensaje, porque las palabras que utilizamos no son solo palabras, es un mensaje completo el cual transmitimos, y en este mensaje influye mucho las características de nuestra voz, como el tono, el volumen, el ritmo, la velocidad, la armonía. Una idea la cual comunicas puede sonar terriblemente diferente si la explicas de forma monótona a que si la explicas y comunicas de forma correcta. Tenemos que mejorar la melodía de nuestras palabras, la melodía de nuestra voz. Piensa en las oraciones casi como si fuesen música, un ritmo y un mensaje el cual quieres transmitir a tu oyente. Y una de las formas más efectivas de poder mejorar la melodía al hablar es leer poesía en voz alta. La poesía es increíblemente eficaz a la hora de enseñar sutilmente la importancia de la variación en la voz a la hora de transmitir cualquier mensaje. Porque la poesía es el ejemplo perfecto de cómo un mensaje no suena igual dependiendo de cómo se transmite, dependiendo de cómo utilices la voz para comunicarlo. Así que simplemente practica a leer poemas en voz alta. Bueno, simplemente practica todos los puntos que te he dicho en este vídeo y luego me comentas qué tal te ha ido. Te prometo que te volverás más atlético y artístico con tu lenguaje. Por último, si eres un adulto que se bloquea cuando importa y que no puede comunicarse eficazmente, trabajo uno a uno contigo para que puedas expresarte con firmeza y claridad en cualquier situación complicada. Desde la primera sesión vas a empezar a notar cambios reales. Te expresas con firmeza y claridad y dices lo que piensas sin importar la opinión de los demás. Todo esto sin perder el tiempo ni aprender trucos baratos. Lamentablemente solo puedo trabajar con pocas personas al mes, ya que el proceso es totalmente personalizado y solo así puedo garantizar resultados reales. Así que si crees que puedes encajar, solicita una llamada en el enlace que te he dejado en la descripción. Así que con todo eso dicho, espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.